Hola, buenos días. Yo soy el profesor Rui Badaro, miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Orden de Abogados de Brasil, seccional São Paulo. Estoy coordinador de las relaciones Brasil y España. Estoy acá hoy con el abogado Dr. Víctor Gamero Cabo, que es abogado LLM, especializado en Derecho Mercantil y arbitraje con una amplia experiencia en la aplicación de la ley de España y Estados Unidos. Su práctica profesional se centra en el asesoramiento a empresas en los sectores de ingeniería e infraestructuras, comercio exterior y transporte, inmobiliario y hotelero. Doctor Víctor también, asimismo, en la actualidad es el responsable del Departamento de Relaciones Internacionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Buenos días, doctor Víctor. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar un poco sobre el funcionamiento de la abogacía en España. Muy obrigado, Rui. Muchas gracias. Es un placer estar contigo en el día de hoy y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tengo un cuestionario acá sobre el funcionamiento de la abogacía y voy a empezar por la primera pregunta. En el contexto general, ¿cómo usted describiría el ambiente jurídico en España actualmente? Pues actualmente es un momento interesante en el mercado, el ambiente jurídico en general. Yo diría que es un mercado maduro, de creciente competitividad, porque hace pocos años, en 2011, hubo una reforma del acceso a la abogacía y lo que se hizo en puridad y en síntesis es dificultar el acceso. De hecho, se está viendo que hay menos egresados, ¿no? Menos colegiados que van ingresando en la práctica, y lo que se pretendía era reducir el número de colegiados y sobre todo elevar la calidad. Entonces eso se produce un efecto progresivo de modificación de lo que es el perfil que va entrando. Y en tercer lugar diría que es un ambiente o el mercado está experimentando o va a experimentar en los próximos años, nos vale para ambas, en presente y futuro, un número importante de retos a la adaptación en cuanto a la adaptación de nuevas tecnologías, eh, particularmente inteligencia artificial, y relacionado con lo anterior, percibimos en una realidad un decreciente interés de los jóvenes en la profesión, ¿no? Entonces, todos estos elementos hacen que estemos en un momento bastante interesante, ¿no? Para ver cómo va a evolucionar. Bueno, Víctor, una otra pregunta. Al respecto de la estructura de los despachos en España, ¿cuáles son las principales diferencias entre los despachos de abogados en España y en otros países? Yo lo sé que usted conoce los despachos de Brasil. Entonces, por ejemplo, los despachos de España y despachos de Brasil. ¿Cuáles son las principales diferencias? Sí, es cierto que en cuanto al funcionamiento interno, estructura de cómo se va, digamos, progresando dentro de un despacho brasileño o de otro país en España, no percibimos grandes diferencias. Hay veces que hay saltos mayores, menos, en función también bueno, el impacto o el crecimiento de los mercados. Eso evidentemente afecta no solo al devenir, al desarrollo del despacho como tal, sino también a la propia evolución de los compañeros y compañeras que lo integran, ¿no? Pero sí que es cierto que España, y yo creo que es lo que predomina a nivel internacional, es que hay una prevalencia de despachos pequeños y medianos. Normalmente hablamos de los despachos grandes en cuanto a volumen, porque son grandes firmas, y digamos son las que están en el escaparate, son las que asesoran generalmente a los grandes clientes, son las que vemos más. Pero por darte una referencia estadística, el último informe, creo que Madrid es buen reflejo, o al menos una referencia importante a la hora de medir en porcentajes cómo se estructuran.
El último informe que hicimos, que además lo facilitaremos, que creo que es interesante contar con esas estadísticas, el 73% de la abogacía está estructurada o canalizada a través de pequeños despachos o unipersonales. Los primeros un 38% y los segundos un 35%, en total el 73%. Quiere decir que al final la gran mayoría de abogados y abogadas ejercen casi de manera unipersonal, ¿no? Lo cual dista un poco con la imagen que se tiene desde fuera, ¿no? Entonces, esto se va a ir viendo la evolución con estos elementos que estábamos comentando, si las nuevas tecnologías van a modificar o no cómo estructuramos, si va a modificar o no la propia estructura interna de cuántos jóvenes o más seniors hay en los despachos. Es un momento interesante. Y después en este propio pool que hicimos, se veía que creo entre el 68 y 70% estaban ejerciendo a través de despachos, ¿no? Es decir, que también hay un margen importante que son colegiados y colegiadas que no están participando a través de despachos, ¿no? No ejercen a través de un despacho. Es interesante y es complicado muchas veces hacer los análisis porque todo lo que es España y Brasil tienen una cuestión en particular, que es que tenemos un ratio muy elevado de abogados y abogadas por cada 100.000 personas. El último dato que tenemos en España eran 270 y en Brasil unos 340. Eso también influye en el número de abogados en términos generales, que influye en la competencia, y también el propio desarrollo de los despachos, ¿no? Entonces, es un tema interesante porque no es fácil muchas veces extrapolar y la comparativa es más compleja, ¿no? De lo que parece. Víctor, en números absolutos, ¿cuántos abogados tenemos en España hoy? Nosotros tenemos 240.000, 43.000 era el último dato que tengo en la cabeza, teniendo en cuenta que nosotros tenemos una doble colegiación. Tenemos ejercientes y tenemos no ejercientes. De esos 240.000, 150.000, esto es en números sub y baja evidentemente, 150.000 eran ejercientes y 75.000 ejercían o al menos estaban colegiados en el Colegio de la Abogacía de Madrid. Ah, La bueno, mitad de España está sí. colegiada La en mitad Madrid, de de los los ejercicios. abogados están en Madrid, que Así es. ejercen la abogacía. Es esto. Así es un número que, bueno, yo Sí, represento una institución, pero creo que es objetivo el decir que es un número muy elevado. pero es casi lo mismo de Brasil, porque acá en San Pablo tenemos hoy 500.000 abogados. Bueno, Lo tengo fresco, pues la última vez que hicimos una misión a Brasil, el dato que teníamos era 477.000 solo Sao Paulo, una cifra verdaderamente sorprendente, porque después hay otras jurisdicciones en eh, las que nosotros eh, analizamos y vamos eh, actualizándolo, y no yo es así, o sea, estaba, es mucho menos. yo estaba a hablar ayer con el presidente de Barreau des Avocats de París y él me preguntó, Rui, ¿cuántos abogados tiene en San Pablo? Yo falei, tenemos hoy más de 500.000 abogados. Ele, pero en São Paulo hay más abogados que en Portugal, España y Francia. Yo falei, sí, bueno, porque Sí, las sí, cifras sí. son completamente diferentes. Brasil es un continente. Eh, Es que la población, yo creo que los dos elementos diferenciadores ahí son la población general, evidentemente. Estamos hablando sí, no tiene mucho sentido comparar 215 millones de habitantes de Brasil con 47 de España, ¿no? Es decir, ese elemento hay que exacto, tenerlo muy en cuenta. exacto. Eh, y después el acceso. El acceso también, porque no solo lo difícil que es, sino que precisamente esa dificultad es la que condiciona el interés de muchos compañeros y compañeras. Hay gente que Sí. directamente ve el acceso y dice, no, no me gusta tanto el derecho, ¿no? Y es así, la verdad que es apasionante porque ves diferencias que muchas veces no te esperas, ¿no? Yo cuando entré a formar parte del ICAM,
lo primero que aprendí es que teniendo la mitad de población que París, teníamos el doble de abogados. Y dije, pues aquí Sí. hay algo que no se ha hecho de la misma manera, ¿no? Eso está claro. Bueno, vamos a continuar con el script. Se non mio presidente de Orden Abogados va a me demitir. Bueno, Víctor, dígame, al respecto de la regulación de la abogacía en España, ¿cuáles son los principales reglamentos y normas que deben seguir los abogados en España? Sí, hay dos normas principales, digamos, que rigen nuestra práctica, nuestro ejercicio, y el primero es evidente, el Estatuto General de la Abogacía Española. Precisamente se, se actualizó en el año 2021 y establece un poco lo que es el marco general de regulación del ejercicio de la abogacía. Y después, esto evidentemente se aprueba después de una larga discusión, como puedes imaginar, igual que hay en la OAB, de todos los colegios, que aquí en España son 83 colegios los que conforman el Consejo General de la Abogacía Española, ¿no? Y el segundo texto normativo fundamental para un abogado o una abogada española es el Código Deontológico. Precisamente se volvió a actualizar en el 6 de marzo, entró en vigor el 6 de marzo del 2019. Entonces, digamos que son bastante recientes ambos textos y hay todavía ciertos compañeros que están familiarizándose porque son cambios importantes, ¿no? Ujú. Son Bueno, las dos normas fundamentales. sí, sí. Al respecto de las especializaciones, ¿existen áreas específicas del derecho que sean en la actualidad más prometedoras o de alta demanda en España hoy? Sí, es verdad que el mercado cambia muy rápido, como cambia la realidad. Cada día vas viendo que hay desarrollos normativos que son frenéticos a la velocidad a la que van, porque la propia vida va muy rápido. Pero si hiciéramos un ejercicio de elegir materias que suenan especialmente en los últimos meses, diría que el derecho de las nuevas tecnologías, el derecho digital en general, últimamente se habla muchísimo en España de inteligencia artificial, de blockchain, y llevamos más tiempo, pero propiedad intelectual sí que es un tema que sigue con nosotros muy, muy fuerte. Por la propia industria que hay en España del deporte, el derecho deportivo ha adquirido mucha importancia en los últimos tiempos. Yo creo que España tiene un grueso, un grupo de abogados especializados en derecho deportivo, particularmente en derecho del fútbol, muy interesante. Yo creo que hay mucha formación de alta calidad y hay un ecosistema que ayuda bueno, hay mucho interés en el deporte y por tanto hay mucho compañero que tiene tendencia. Y última materia que yo diría que está especialmente demandada es el derecho penal económico. Hay una sensación de mayor awareness, un poco por decirlo, de la cultura del compliance. Aquí estamos más, bueno, somos más conscientes de lo que éramos hace 5, 6, 7 años. Bueno, Son difíciles elegir unas cuantas, pero yo creo que estas tres están entre las sí, especializaciones, digamos, más demandadas. sí. Víctor, y ahora una pregunta técnica. ¿Cuáles son los requisitos para que un abogado extranjero pueda ejercer la abogacía en España? ¿Es Sí, posible? pues es posible que no es lo mismo que sea fácil, ¿no? O sea, siempre decimos hay que distinguirlo. Especialmente, y esto a mí particularmente me duele ver esta diferenciación de caminos, ¿no? En la actualidad en España hay dos caminos muy diferentes. Uno para los abogados europeos, y que hay diferentes vías, voy a comentar muy brevemente las que son, y después para el no europeo. Por decirlo coloquialmente, el no europeo lo tiene difícil. Y de hecho, precisamente con el decano lo comentamos en el día de ayer, en una jornada, ¿no? Es un sistema que hay que ver
sí se puede facilitar. Este acceso, especialmente con jurisdicciones que tengamos elementos comunes, naturales, de interés mutuo, ¿no? Para los europeos, básicamente puedes ejercer dándote de alta como abogado europeo y ejercer bajo tu título local. Y después la segunda vía, que es la, digamos, la que tiene mayor recorrido, porque es una equivalencia real, es que después de registrarte como bajo tu título local, ejerces 3 años en España, por ejemplo, si vienes de Italia, y a partir de ahí ya, una vez precisamente en el colegio validen que tienes esa experiencia, ya puedes ejercer bajo título, digamos, de abogado español, ¿no? Entonces, son, no digo que sean sencillas, pero son bastante asequibles en tiempo y en esfuerzo. En cambio, lo que afecta especialmente a abogados por demanda latinoamericanos, siempre tenemos un volumen, digamos que yo creo que esta es la consulta más habitual que recibe el Colegio de Abogados de Madrid, ¿no? Y es que el sistema habitual, el sistema actual no lo facilita. Aquí tenemos un proceso, por hacerlo muy simple, de una solicitud de convalidación de lo que es nuestro título, que además ahora se hace a través de las universidades, que cada una lo hace un poco de una manera diferente, no es especialmente transparente el proceso, y lo que se hace es convalidar asignaturas. Sí. Si digamos que tienes 25 asignaturas, pues hacen esa comparación y entonces te piden que elijas, bueno, te pide que vuelvas a hacer ciertas asignaturas. Pero es que después tienes que ejercer, bueno, tienes que estudiar para el máster de acceso a la abogacía. Después tienes que hacer el examen, también hay una parte de prácticas y después ya la colegiación. Entonces, en términos prácticos, puedes tener 3 años y medio de proceso. Claro, esto que podría tener sentido en lo que es el elemento cualitativo de crear un proceso de formación, hay determinados casos que son verdaderamente graves, ¿no? Porque vemos compañeros y compañeras con 25 años de experiencia en Brasil o en Colombia que tienen que hacer exactamente el mismo camino, lo cual no tiene ningún sentido, ¿no? Porque son Sí. socios, es un en despachos allí. Entonces, precisamente en esta conversación se estaba valorando, tendría sentido alguna de las opciones que hay en el mercado, si con cierta experiencia podríamos pasar directamente a hacer el examen o el máster y el examen, ¿no? Entonces, es una conversación verdaderamente interesante porque tenemos muchos ejemplos, ¿no? El Bar Exam en Nueva York, en California, el Solicitor's Exam en Reino Unido. Hay opciones que han funcionado, pero también es verdad que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? A la hora de evaluar si es posible o no posible. Y yo creo que al menos el ejercicio de conversar, si tiene sentido una modificación del sistema, pues siempre interesante, ¿no? De momento, el sistema es bastante restrictivo, especialmente para abogados latinoamericanos. No Entonces, europeos en a general, pero bueno. repetir para todos los abogados de Brasil, posible es, pero no es fácil. Punto. Y de otro lado, si yo soy abogado europeo, por ejemplo, soy abogado portugués, entonces hay un camino específico para la inscripción como abogado europeo. Y punto. Sí, Pero si yo soy solo abogado brasileño, no. Tengo que seguir las reglas generales y punto. Es esto. así es, así es. Así es. Perfecto. Hay un Eh, camino muy diferenciado. sí, Por eso decía por que supuesto. Sí. así que, bueno, Víctor, en cualquier caso, encantado de facilitar la información con mucho detalle a los compañeros que estén interesados para que vean, bueno, intentemos ayudarles en la medida de lo posible por si están interesados en Bueno, atravesar ese camino. sí. Víctor, una pregunta al respecto de la deontología. Eh, Al respecto de la publicidad, los abogados en España pueden hacer
todos los tipos de publicidades, ¿hay alguna vedación o no? Hay límites, hay ¿Hay límites. límites? Sí, es cierto que comparativamente con, si hacemos un estudio con otras jurisdicciones, se es menos estricto, por lo Punto. menos en Entonces, es Estados menos Unidos restricto que Brasil. sí, es cierto que no conozco eh, al dedillo digamos, la regulación de la publicidad en Brasil, pero cuando hemos hecho un estudio comparativo vemos que España sí que lo regula, es decir, Sí, sí. hay determinados momentos, catástrofes naturales, cuestiones que digamos que al final se resumen en el abogado no puede publicitar para aprovecharse de una determinada situación, ¿no? Ok. Eso al final acaba, el reasoning behind es ese. Eh, pero sí que existe publicidad. Es decir, uno va por las carreteras en España y ve despachos con el ad en cartel, o sea, existe. Pero sí que hay una regulación para que esta no sea, digamos, especialmente agresiva, ¿no? Hay determinados momentos en los que nosotros tenemos que pensar, especialmente los reguladores, en el Sí. justiciable, ¿no? En el cliente, que no haya abogados que saquen partido de circunstancias que Pero son especialmente no, sensibles. perdóname, no es como en los Estados Unidos que yo estoy en la calle, miro, hay un outdoor, it's better call Saul. No. No es tan Uf. así. Gracias. Lo hay, ¿eh? Lo hay, pero no predomina. Hay Ok, ok, ok. muy pocos, Eh, no es tan agresivo, por no decirlo hay de alguna porque es manera. cultural, pero no hay prohibición. Es esto. Exacto. Bueno, Exacto. Hay ok. prohibición solo en determinados casos, pero desde luego la práctica habitual no es que veamos todo el rato una marca de bebidas y justo el abogado al lado. Sí, 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 sí. Es menos habitual que, bueno, en la jurisdicción que te comentaba, sí. Bueno, para concluir nuestra conversación, quiero te preguntar sobre las alianzas internacionales. ¿Cuáles son los principales desafíos y beneficios de establecer alianzas entre despachos españoles e internacionales? Realmente la última pregunta. ¿Qué consejo daría a abogados brasileños que están considerando establecer alianzas con despachos en España? Pues el mayor desafío que yo creo que podemos encontrar somos precisamente los propios abogados y la estrategia. Me quiero explicar. Y no solo con Brasil, yo creo que aplica bastante para cualquier aventura internacional que tengamos como despacho. Normalmente esto nos lo planteamos pues, como un socio de un despacho, un abogado unipersonal, cómo puedo tener cierto eh, clientela, cierto desarrollo en una jurisdicción que no es la nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante que hay que tener en cuenta es que, y esto es el principal desafío cuando no lo hacemos, ¿no? Que es que no nos podemos alejar de la figura del socio local. En la abogacía, intentar tener un buen recorrido y seguro, eh, tanto para el ejercicio del abogado como para los clientes, sin un socio local en destino, creo que honestamente es un error. De hecho, lo dicen las propias estadísticas de todos los despachos que tienen presencia en otras jurisdicciones, siempre lo hacen independientemente de la estructura, una alianza, despachos conjuntos, si se permite, un partnership, en función de la jurisdicción. Independientemente de la estructura que se adopte, el socio local que nos guíe, que nos enseñe cómo es la práctica y yo creo que es absolutamente fundamental como decía, independientemente de la jurisdicción. Brasil no es una excepción. Y los beneficios yo creo que son muy numerosos porque ya estamos viendo tanto despachos latinoamericanos, brasileños en España teniendo un recorrido muy interesante, especialmente estamos recibiendo en los últimos meses muchos despachos que ya son fuertes en Latinoamérica aterrizando en Madrid cada día más
y sobre todo porque yo creo que después de empezar esa colaboración con el socio local, puede perdurar no se sabe cuánto. Es decir, lo importante, y Sí, esta es la segunda idea, ¿no? Es decir, socio local nunca nos podemos olvidar, y después la estrategia en relación con el socio local. Yo creo que el primer punto a tener en cuenta es preguntarnos qué queremos. Sí. ¿Por qué puedo exacto. ser yo un elemento importante en el mercado como abogado, como despacho, como lo que tengamos, digamos, como estructura? Porque a mí me interesa un mercado en particular, cómo sumo yo a ese mercado, cuáles son mis ventajas competitivas. Yo creo que a partir de ahí, o intereses, o porque sabes el idioma, porque ya tienes relación con empresas brasileñas que trabajan en Madrid, el motivo que sea. A partir de ahí, de analizar cuál es tu situación, yo creo que está el segundo paso, que es identificar cuál es tu socio o socia ideal. Porque hay muchas veces que conocemos a compañeros y compañeras y dicen, pues vamos a colaborar, ¿no? Y quizás no es el best fit para ti, ¿no? O sea, no es la persona ideal. Yo creo que esas dos ideas son fundamentales porque estamos viendo que es verdaderamente interesante la colaboración entre abogados de diferentes jurisdicciones, muy productiva, tanto para los clientes como para los abogados, creo que es muy interesante. Y lo único que, por poner un pero o deseo en el medio plazo, es que estas colaboraciones se extiendan más a despachos medianos y pequeños, ¿no? La hemos visto muy intensamente en despachos grandes, y yo invito a los compañeros y a las compañeras desde el colegio a que hagan esta exploración, porque en muchos casos no es una cuestión de costes, sino que hoy en día, que en un mundo tan interconectado, eh, simplemente conocer a un compañero y compañera y ponerse a explorar si hay un camino junto, ¿no? Es decir, ese es el deseo que yo tengo, que extendamos esto más a la abogacía en su conjunto. Esto es Sí. lo que yo creo que deberíamos hacer. Yo creo que para una colaboración efectiva, que sea perenne, duradora, creo que es necesario equilibrio entre los parceros, entre los que quieren colaborar entre sí, porque si no hay equilibrio, si usted no conoce la cultura de la jurisdicción donde desea actuar, y si su contraparte, su colaborador también no conoce la cultura suya, creo que la colaboración, la alianza no va a funcionar. Es esto. Coincido plenamente porque creo que es aplicable a cualquier ámbito de la vida, ¿no? Por eso yo me denomino como un largoplacista. Hay que pensar en las cosas a largo plazo, y si planteamos estructuras o colaboraciones que solo beneficien a uno, es como un producto perecedero, ¿no? Va a Exacto, tener el tiempo muy limitado. Coincido plenamente, hay que pensar en el win-win situation exacto. al final del día. Perfecto. Doctor Víctor Gamero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por compartir su experiencia y nos traer informaciones a propósito del ilustre Colegio de Abogacía de Madrid y también de la abogacía en España. Muchas gracias y hasta la próxima vez. Muchas gracias a vosotros y un verdadero placer. Gracias.